Así que vamos a hablar hoy acerca de algo que me emociona mucho y es entender realmente las herramientas que nosotros manejamos. A veces no entendemos las herramientas que nosotros manejamos, a veces no entendemos las herramientas que Dios nos da, pero hoy vamos a hablar de algo poderoso, totalmente poderoso. Hemos hablado estos días del Espíritu Santo de Dios, hemos hablado de su poder, hemos hablado de su gracia, pero ahora vamos a hablar de ese mismo Espíritu Santo y actuando de otra manera diferente y sobrenatural. Amén. Así que hoy quiero que ustedes me acompañen de una manera poderosa y que hoy se unan, que todos estén en un espíritu y que saquen este tiempito que es muy cortico, son media hora, 35 minutos, para que ustedes puedan realmente separar este tiempo y decirle a Dios hoy: Señor, háblame. Por favor, dígale, háblame. Y hoy quiero que ustedes hagan un ejercicio conmigo y por favor traten de tener su Biblia a la mano. Traten de tener su Biblia a la mano, la Biblia física. Si no pueden, pues por lo menos estén atentos, pero traten de tener esta Biblia siempre. Acostúmbrense a tener la Biblia frente a ustedes para varias cosas, y vamos a hablar acerca de la Biblia y del poder de la palabra del Señor. En la Biblia, para que usted vaya comprobando que lo que vamos a leer es totalmente bíblico, que es 100% cristocéntrico. Dos, para que ustedes vayan a subrayar y pongan lo que Dios les habló, lo que Dios les dijo, para que subrayen lo que les toca. Amén. Así sí, y lo que le toca. Así que vamos a pedirle a Dios cuatro. No. Vamos a pedirle al Señor, hoy que sea obrando en esta hora en nuestras vidas. Entonces tenga la palabra lista y comencemos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del 1. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el 6. Gloria a Dios. Así que acompáñame en la lectura y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando sacó de aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter tu mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas, y una de las cosas que vamos a hablar es, vamos a hablar de muchas cosas, y la primera es de cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos hoy como hijos de Dios. Vamos a hablar de Moisés. Moisés es un hombre que es escogido como fue escogido Isaac, Jacob, como fue escogido Pablo, como fue escogido Pedro, y como tú y yo fuimos escogidos, porque tú y yo hemos sido escogidos. Hay una gran distancia muchas veces entre la palabra y entre nosotros, porque cuando nosotros leemos, yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado o le pasa, que cuando ustedes leen la Biblia, la leen como un libro histórico. O sea, como había una vez un hombre que batallaba, iba en un caballo y atacaba a la gente y Dios le daba la victoria, y ay, tan chévere esa historia, ¿cierto? Pero yo pienso que nosotros debemos salir de esa monotonía o de esa manera equivocada de leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no es un libro que compila historias o que está trayendo diferentes situaciones, que nos las trae como historias. No, es sencillamente es el resumen de instrucciones divinas, es la entrega y el otorgar el poder para nosotros, y es también hablar, eso que usted ve como historias muchas veces no son historias, sino sencillamente son recordatorios del poder de Dios sobre los hijos de Dios, los que le obedecen. Así que tenemos que salir de leer la palabra del Señor, y cuando usted la tiene en sus manos, tiene que leer que la palabra dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí ellos no me creerán. A ver, había una
una preocupación por Moisés de Moisés porque sencillamente Dios le había mandado a que hiciera una función que era muy importante, que era enfrentarse casi enfrentarse con Faraón, para decirle a Faraón que tenía que dejar de ir al pueblo y sacarlo de la esclavitud, ya no lo puede tener como esclavo. Ahora, Dios había preparado a este hombre, primero cuando estaba en la casa del Faraón, era amigo de Faraón, era amigo de de todas las personas de Egipto, porque por eso él había sido recogido, Dios había permitido que hubiera sido salvado y recogido de las aguas, y se creó como un príncipe de Egipto. Así que Dios le dio esa oportunidad para que esta persona, antes de que Moisés pudiera conocer de la palabra y tuviera ese poder de Dios y se preocupara por por los hebreos, pues él ya tenía esa relación con el faraón. Dios prepara todo perfectamente y es la única manera que él pudiera entrar a la casa del faraón y que pudiera hablar directamente con el faraón, porque si hubiera sido otra persona que no tuviera esa relación con el faraón, nadie se podía acercar al faraón. Pero bueno, eso es otro tema diferente, otro tema aparte. Entonces dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Así que la preocupación era que eso que Dios le había mandado a hacer no fuera creíble, porque él en ese momento estaba todavía saliendo de la parte de transformación, y cuando él veía a Faraón lo veía con un hombre de poder, con un hombre de autoridad, con un hombre poderoso, de miedo, de temor. Y él en ese momento sabía quién era quien iba a enfrentar. Y él decía, a mí no me van a creer ni me van a decir que se me apareció Jehová, porque sencillamente van a decir, ¿usted cómo se va a enfrentar al faraón? Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y hoy vamos a hablar de esta es la parte que vamos a hablar. ¿Por qué les pedí yo el favor antes de empezar el mensaje que trataran de tener la palabra en la mano, en la Biblia en la mano? Tenga la Biblia ahí en la mano. Y la pregunta es, si tú tienes la Biblia en este momento en tu mano o en el celular, pero sería bueno físicamente, es importante que se en esto. La pregunta que Dios te hace a ti en este momento, cuando hay temores en tu vida, cuando hay circunstancias que hoy estás enfrentando que sientas que no puedes solucionarlas, hoy el Señor te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Dime qué tienes en tu mano, qué tienes ahí. Ojalá que no esté en tu carro, no esté en la almohada, no esté en el sofá o no esté en la sala, sino que la tengas ahí porque la palabra es para usarla. Y le pregunta, he aquí, dice la palabra, y le pregunta, qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Una vara es un palo común y corriente, un palo que no impacta, un palo que todos han visto un palo alguna vez, es un pedazo de un árbol. Hay mucha gente que le gusta la naturaleza y le gusta recolectarlas y coleccionarlas y sacar materas y hacer lámparas. Pero normalmente cuando hablamos de un palo lo usa uno para tirárselo a un perrito, un palo lo usa uno para muchas cosas y realmente un palo no impacta, una vara no impacta. Pero cuando Dios nos entrega esa autoridad, nosotros tenemos que darnos cuenta que también la Biblia es un libro común y corriente. Usted lo ve con una tapa, ya esta de tanto darle uso está toda acabadita, ¿cierto? Está gastada. Pero cuando usted deja la Biblia encima de la cama, no impacta, porque es un libro común y corriente. Es un libro que muchas personas solamente lo usan para abrirlo en el Salmo 23 o en el Salmo 91 supuestamente para protección, pero eso no funciona así porque eso es un libro común y corriente. Así que cuando Dios nos dice, ¿qué tienes en tu mano? Dios nos dice, tú tienes en la mano mis promesas. Tienes en las manos mi seguridad de salvación. Tienes en mis manos las instrucciones. En tus manos tienes las instrucciones que te van a dar una victoria. Tienes las instrucciones que te van a dar la salvación eterna. Tienes las instrucciones que te van a sacar adelante. Tienes las instrucciones que te van a ayudar. Cuando nosotros tenemos esta palabra del Señor, tenemos que saber que nosotros tenemos la autoridad de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra. ¿Qué tiene en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Ok? Y lo que tienes en la mano, tú dices, una Biblia. Y él te dice, échala en tierra. Y él la echó a la tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Primero, vamos a ver el primer punto y es identificar qué es lo que Dios nos dio a nosotros como la primera herramienta principal aquí en la tierra. Es la palabra de Dios. ¿Ok? Segundo, cuando Moisés tira la vara y se convierte en culebra, él tiene temor y huye de ella.
¿ok? Y esa es una parte importante de nosotros. Nosotros tenemos que tener temor, de respeto de la palabra de Dios. Tenemos que tener temor de lo que dice la palabra del Señor es verdad, se cumple. Que la palabra de Dios es la palabra que nos va a llevar a nosotros realmente o a salvarnos o a condenarnos, porque Dios no condena. Lo que condena es la palabra de Dios que ha sido establecida. Cuando un juez a mí no me puede condenar si yo cumplo las leyes de tránsito o las leyes del gobierno. A mí no me puede condenar ni nadie tiene autoridad sobre mí, ni me puede condenar ni me puede liberar. ¿Por qué? Porque sencillamente el juez no puede hacer nada en contra mía. Sí, ojo, no puede hacer nada en contra mía si yo he seguido la ley, ¿cierto? Así que Dios no vino para condenar el mundo. Eso dice la palabra, que Él no vino para condenar el mundo, sino para salvar lo que se había perdido. Entonces, entender de que este temor que nosotros debemos tener es porque la palabra, así como da vida, la palabra también condena, pero es la ley que está acá. Así que si usted viola, y como siempre pongo el ejemplo, siempre uso el mismo ejemplo, ¿para qué? Para no irme en otros ejemplos diferentes, a pesar de que suene repetitivo, es sencillamente, si la palabra dijera que tomar agua es pecado, pues Dios no me va a condenar porque Él quiso condenarme, sino porque Él dice, es que tú violaste el mandamiento de tomar agua y por eso eres condenado. Por la propia palabra que tenías en la mano, no la cumpliste, esa misma palabra te condena. Entonces tenemos que tener temor, respeto de que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que la palabra salva, pero también es la palabra que condena. Usted dice, no, pero ¿cómo me va a hablar de que la Biblia condena? Sí, porque es que la Biblia dice, si tú obedecieres mis mandamientos, entonces yo te haré esto. Pero si los desobedecieres, entonces vendrá sobre ti destrucción, enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces a veces nosotros nos preguntamos por qué yo ando como ando, y muchas veces porque no estamos obedeciendo la palabra del Señor, no hemos identificado lo que tenemos en la mano, ¿cierto? Esa vara de autoridad. Y dice, y la echó en la tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Así que ahora el Señor le da otra instrucción y le dice ahora, yo quiero que tome la determinación de tomar esta vara por la cola. Tómala en tu mano porque no te va a hacer daño, porque si tú decides tener esta vara en tus manos, yo te daré poder y autoridad. ¿Para qué? Más adelante la usa para abrir el mar en dos. Más adelante la usa para volver a cerrar el mar para terminar con los enemigos. Así que él la usa después para tocar la roca y sacar agua de la peña porque no había agua. Así que la palabra de Dios nos va a acompañar durante todo el camino de peregrinación, donde en cada situación, tanto como hambre, como sed, como solucionar problemas, esa palabra nos va a ayudar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice a nosotros en esta hora que esa palabra que Dios nos da de autoridad es para que nos acompañe durante todo el camino. Ahora, pero cuando nosotros tenemos la Biblia, ¿usted alguna vez ha confesado la palabra, la ha usado para esa autoridad? Porque hay que tomar esa vara y tenerla en la mano sostenida. Y cuando usted va a decir y va a tocar el mar, usted tiene que tener la autoridad. Usted tiene que usar esta palabra de autoridad para solucionar los problemas de su vida. Cuando usted tiene un problema de hambre, de enfermedad, de tristeza, de dolor, de melancolía, ¿cómo usted usa la palabra del Señor? ¿Usted alguna vez la cita? ¿Usted cita la palabra del Señor? ¿O usted sencillamente se dedica a orar? Porque usted dice, no, es que la oración es importante también. Claro, la oración es importante para destruir fortalezas, para atar demonios, para hacer muchas cosas, para comunicarnos con Dios. Pero cuando usted tiene la palabra de Dios, muchas veces no estamos usando la palabra de Dios como se debe usar. ¿Por qué? Porque si usted está enfermo, usted tiene que pararse realmente en la brecha y decir, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra de Dios dice, o sea, usted está usando la vara que tiene en su mano para abrir el mar en dos, para extenderla. Dice, la palabra de Dios dice que ninguna plaga va a tocar mi morada, que ninguna plaga de Egipto me afectará, que Cristo murió en la cruz del Calvario para morir por mis enfermedades, que por la llaga de Cristo somos nosotros sanados. Entonces, cuando usted toma esta palabra y usted la pronuncia, usted la proclama, ¿cierto? Usted realmente está usando la vara para acabar
con un problema. Por lo menos la primera etapa es para producir paz en medio del problema y la segunda etapa es para solucionar el problema o para que el problema se acabe. Porque si nosotros no creemos en la vara, en la autoridad, en la palabra del Señor, sencillamente nosotros no vamos a lograr nada porque la palabra está escrita con el propósito de darnos la victoria a cada uno de nosotros. Hay palabras de vida, porque el Señor dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Hay palabras también de autoridad, de palabras de sentencia. Si tú hicieras esto y pecaras en esto, fallaras en esto, entonces te vendrá esto. Y hay palabra de salvación donde dice, tú y tu casa serán salvos si confesamos al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos las respuestas en la mano. ¿Qué tenemos en la mano? La palabra de Dios. Pero esa vara muchas veces está en la pila de leña, esa vara está muchas veces sosteniendo una mata para que se enrede. Esa vara está siendo utilizada en diversas cosas, diferentes cosas, pero no está siendo usada de la manera correcta. Y cuando digo que esa vara está usando en diferentes maneras, es porque muchas veces la Biblia se usa solamente para que esté puesta en un altar en la entrada de la casa. En el Salmo 23, en el 91, no le va a funcionar. Muchas veces está en el carro ya mareada por un lado porque el color, el sol la descolorizó. Muchas veces está toda doblada o está manchada porque está abajo de la silla del carro. Muchas veces la tenemos debajo de la almohada. Muchas veces la tenemos guardada en una biblioteca por allá o en un cajón en el fondo. Pero no la estamos usando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para sacarla, para estudiarla. Y cuando yo lea esa promesa, cuando yo lea ese regalo que Dios me ha ofrecido a través de la palabra, cuando yo tenga una enfermedad, cuando mi familia esté en un problema, cuando haya un peligro, tenemos la autoridad para confesar, escuche esto, la palabra de Dios. Jesús, cuando estuvo los 40 días en el desierto, y salió del desierto, Satanás lo tentó 3 veces y Jesús le dijo claramente, Jesús le hubiera podido decir, te voy a destruir, te voy a acabar, te vas de aquí, le hubiera dicho lo que sea y él tenía que someterse, Satanás tenía que someterse a la autoridad de Cristo. Pero lo único que Jesús hizo, Satanás, escrito está. Así que el mismo Señor Jesús fue el que nos enseñó a nosotros en ese momento a obrar con la autoridad. Jesús cuando salió del desierto tenía la vara. De hecho, él caminó con la vara, con la palabra, porque él es el mismo verbo, él es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Jesús era el verbo, Jesús era la palabra y Jesús es la palabra nuestra. Todo lo que dijo el Señor Jesucristo es para nuestro beneficio y nosotros a veces no nos beneficiamos de lo que tenemos en la mano porque sencillamente hemos desechado esa palabra. Cuando tú tienes temor de que el mundo no te creerá, cuando tienes el mundo que la enfermedad no te hará caso, cuando tienes temor de que tu esposo no cambiará, cuando tienes temor de que te vas a quedar en la calle, cuando tienes tantos temores, es porque sencillamente tú no estás usando la vara de la autoridad, la palabra de Dios sobre tu vida. Y yo te hago una pregunta, yo quiero que la analices hoy y la confieses. ¿Alguna vez tú te has parado en un acto simbólico de pie frente a tu cama o en tu cuarto o en el carro cuando vas manejando y ves un accidente y dices, me cubro con la sangre de Cristo Jesús porque la palabra de Dios dice que hoy soy más que vencedor en Cristo Jesús y que ninguna arma forjada contra mí prosperará? ¿Alguna vez has visto cuando alguien se acerca o cuando hay borrachos o cuando te van a robar o cuando algo tu vida está en peligro? ¿Has usado la palabra del Señor? Cuando estás enfermo, en lugar de llorar, en lugar de quejarte, en lugar de lamentarte contra Dios, Señor, ¿por qué has permitido esto? Diga, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu palabra dice que por la llaga de Cristo somos sanados, Señor, y cuando comenzamos a confesar la palabra del Señor, ahí estamos usando la vara para que el mar de los problemas se abra en dos y para que cuando los problemas te quieran seguir, tú vuelvas a usar la misma vara para cerrar el mar y para que tus enemigos sean ahogados en ese mar. Pero sencillamente hemos perdido la visión de lo que significa la autoridad de Cristo. Dice la palabra, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob. ¿Por qué te creerán a ti? Porque tú pones la palabra de Dios por obra.
No es porque tú te has tomado la foto frente a una iglesia grande, no es porque sencillamente dices que eres miembro de una iglesia, por eso no te van a creer. Te van a creer porque Moisés hubiera dicho yo soy hijo de Dios y lo hubiera dicho. Y Faraón hubiera dicho, como de hecho lo dijo aún en las plagas, en la novena, hasta la novena plaga, en la décima ya cambió, pero decía a mí no me importa quién es su Dios, a mí no me importa quién eres tú. Cuando nosotros decimos solamente que somos cristianos, que somos hijos de Dios, cuando sencillamente decimos que vamos a una iglesia, el enemigo no va a temblar por eso, la enfermedad no se va a ir por eso, el dolor no se va a ir por eso, la prueba no se va a acabar por eso porque voy a una iglesia. No, Señor. El dolor, la enfermedad, tu enemigo será destruido, el de la tristeza, el dolor, la pereza, la aflicción, porque tú vas a tomar la palabra de Dios en tu boca, en tu mano, y vas a decir claramente, y vas a profetizar, y vas a decirle cada cosa, cada sentencia que hay contra la enfermedad, porque sí hay una sentencia contra la enfermedad, hay una sentencia contra la muerte, hay una sentencia contra la adversidad, hay una sentencia con la tristeza, dice que van a ser destruidas, que la enfermedad va a ser destruida, que la enfermedad no prevalecerá contra ti, que la tristeza no puede habitar en ti porque hay gozo, alegría, felicidad. Tienes esa palabra para entender de que la palabra está llena de promesas y que dice que el cielo y la tierra pasarán más, mi palabra no pasará. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para ti. Pero ¿por qué hoy andamos tristes? ¿Por qué andamos abatidos? ¿Por qué no somos capaces de combatir el mal? ¿Por qué no somos capaces de combatir la enfermedad? Precisamente porque no hemos tomado en serio esta palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso les decía al principio, es tiempo de salir de ese malentendido, de esa manera diferente de leer la palabra del Señor, donde la leemos como un libro histórico. A ver, vamos a decir donde el niño, mi amor, te vas a dormir, ven te leo una historia para que te duermas. Y le leemos la historia porque Moisés tomó su vara y abrió el mar y el niño, wow, qué increíble. Y nosotros sí, fue una historia muy linda. Amén. Hasta mañana. Pero cuando nosotros realmente le hablamos de la palabra, tenemos que vivirla, tenemos que experimentarla, tenemos que sentir la realidad de ese momento. Porque esta palabra es real, porque esta palabra es viva, porque esta palabra es verdadera y porque Dios va a hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros. Así que Dios tiene el poder para solucionar, Dios tiene el poder para ayudarnos, Dios tiene el poder para sacarnos adelante, Dios tiene el poder para limpiarnos de toda maldad, Dios tiene el poder y nos dio el poder para que nosotros sometamos el pecado y para que llevemos a la cruz del Calvario todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras dolencias, todas nuestras dificultades. Dios es verdadero, Dios es real, Dios es justo. Y Dios siempre estará con nosotros como poderoso gigante. Y mira lo que dice más adelante. Y tomó, dice la palabra, pues tú creerás que se apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él le metió la mano en el seno, en el corazón, cerca del corazón. Y dice la palabra que cuando la metió, dice que la mano estaba leprosa, estaba llagosa, estaba leprosa. Y también lo que nos está diciendo en este momento, que cuando nosotros no tenemos la vara, la palabra de Dios, mi corazón está leproso, mi corazón está dañado, mi corazón no puede sentir la presencia de Dios, mi corazón va a estar lleno de tristeza, mi corazón va a estar lleno de alegría, de desánimo, perdón, mi corazón va a estar lleno de dolor, de lamento, de tristeza, de queja, porque cuando no tengo la autoridad de Cristo, mi corazón va a estar leproso. Pero él decía, si tú tienes la mano ahí, tienes la autoridad, vuelve a meter tu mano de nuevo después de que conozcas mi autoridad. Y cuando la metió, dice que la mano estaba limpia, porque el corazón ya estaba limpio y transformado por el poder de Dios. La palabra de Dios limpia el corazón, la palabra de Dios transforma la mente, la palabra de Dios renueva, la palabra de Dios quita la lepra, la palabra de Dios quita el dolor, la palabra de Dios quita todo lo que realmente nos está dañando a nosotros como humanos. Pero hoy tenemos que entender que Dios nos entregó esa vara para que todo lo que hagamos realmente sea próspero y bendecido. La palabra de Dios o la vara se puede ver como solamente una mera herramienta para poder pastorear las ovejas como lo hacía David. Sencillamente lo puede usar como un sostén que la tenía Moisés para poder caminar. Pero cuando nosotros la vemos de la manera real, vemos que la vara es la palabra que nos tiene que acompañar. Así que si hoy tú tienes dolor, si hoy tú tienes una aflicción, si hoy tienes tristeza, es momento que te pongas en pie y le digas con autoridad y con la vara que tienes en la mano y que confieses lo que dice la palabra. Pero para poderla confesar tienes que conocer las promesas que hay. Si hoy estás enfermo, ¿qué promesa proclamarías para que esa enfermedad se vaya? Si hoy hay tristeza en tu corazón, ¿qué promesa
proclamarías para que esa tristeza se vaya de tu corazón? Si hoy estás en una situación económica difícil, ¿qué palabra proclamarías para que esa situación se solucionara? Si tienes un enfermo, si tienes un matrimonio en problemas en este momento, ¿qué palabra proclamarías para que tu matrimonio se solucionara? ¿Tienes acaso el conocimiento de la palabra? Si no tienes el conocimiento de la palabra es porque todavía no has usado la vara, la tienes nueva, la tienes colgada, la tienes recostada en una pared sin hacer nada con ella. Hoy es importante que comiences a estudiar la palabra del Señor para que esa vara te dé la autoridad sobre todo dolor, sobre toda aflicción. Dios te quiere ayudar hoy. No hay otra manera diferente. Yo puedo orar por ti y me gusta orar por las personas de la iglesia y me gusta confesar y me gusta orar por los enfermos y me gusta orar por los necesitados y me gusta orar por todos porque sé que Dios contesta las peticiones. Pero para que podamos realmente ver la plenitud del poder de Cristo en nuestras vidas, tenemos que realmente arraigarnos, cimentarnos y fundamentarnos en el poder de nuestro Padre Celestial. Así que